El cura del crimen. El aire del amanecer en Castillo de Locubín tenía el olor a tierra húmeda y a pan recién hecho. Un valle dormido entre montañas de olivos, donde el sonido de las campanas marcaba el ritmo de la vida. Allí, cada rumor tardaba poco en hacerse leyenda. Pero aquel otoño de 1898, las palabras viajaban con un peso distinto. No traían chismes ni bendiciones. Traían miedo. El pueblo era pequeño, de calles empedradas y casas blancas que se apretaban unas contra otras como si se protegieran del viento. En las esquinas los hombres hablaban en voz baja, las mujeres miraban hacia las puertas cerradas y los niños aprendían, sin que nadie se los dijera, que había nombres que ya no se pronunciaban. El nombre de Antonio Anguita era uno de ellos. Era un hombre de campo, de manos curtidas y mirada fuerte. Poseía tierras y ambición, y en un lugar donde la tierra era poder, eso despertaba tantas envidias como sospechas. Algunos decían que era generoso, otros que era un hombre terco, incapaz de perdonar una ofensa. Pero nadie podía imaginar que su destino sería terminar bajo el filo de su propia sangre. Su hijo, el padre Julián Anguita García, había nacido bajo la sombra de la fe. Vestía sotana negra y hablaba con voz suave. Era respetado, incluso temido. En los pueblos pequeños, los curas sabían más de la gente que la propia justicia. Sabían los secretos, los pecados, los deseos inconfesables. Y él, más que nadie, parecía disfrutar de ese poder. Cuando el viejo Antonio decidió viajar hacia Granada para cerrar un asunto de tierras, nadie vio nada extraño. Llevaba consigo documentos y un propósito claro. Iba a vender parte de sus terrenos, quizá contra la voluntad de algunos familiares. Fue la última vez que alguien lo vio con vida. Días después, los rumores se desataron como una tormenta. Antonio no había regresado. Su mula apareció sin jinete, el equipaje desaparecido. Algunos creyeron que lo habían asaltado en el camino, otros que había huido. Pero el silencio del cura Julián, su hijo, levantó sospechas. Un silencio demasiado medido, demasiado ensayado. Nadie lo sabía aún, pero el misterio que se gestaba en ese valle habría de resonar en toda España. Un crimen tan oscuro que incluso los periódicos de Madrid lo llamarían el pecado que estremeció al clero. Era el 11 de octubre de 1898. Antonio Anguita tomó el camino de Moclín con paso lento, acompañado solo por su mula. El sol aún no había trepado las colinas y una neblina espesa cubría los olivares. En su bolsillo guardaba un documento, la prueba de su decisión de ceder parte de sus tierras. Aquella firma, creía él, le daría paz. No sabía que firmaba su sentencia. Horas más tarde, un pastor encontró restos en un barranco. Primero creyó que eran despojos de animales, pero algo en aquella figura le heló la sangre. El cuerpo estaba destrozado, la cara irreconocible. Un sombrero, un trozo de tela y la huella reciente de una mula eran las únicas pistas. Nadie quiso acercarse demasiado. En los pueblos, el miedo se contagia más rápido que la peste. El juez de instrucción de Granada ordenó investigar. Se habló de bandidos, de asalto, de venganza. Pero pronto aparecieron las primeras grietas en esa versión. El cadáver, decían algunos, tenía signos de haber sido identificado y ocultado. Y la noticia más extraña de todas llegó desde Málaga. Un certificado de defunción firmado por el propio hijo del difunto, el padre Julián, aseguraba que su padre había muerto allí de causas naturales. ¿Cómo podía ser si su cuerpo yacía mutilado en Moclín? El hallazgo se filtró a la prensa. Los titulares eran fuego. El cura que entierra a su padre sin cadáver. En las tabernas, el nombre de Julián Anguita pasó de ser símbolo de fe a motivo de horror. Pero él seguía impasible. Desde el púlpito hablaba del perdón, del pecado, del alma. Su voz no temblaba.
Solo su mirada, cuando alguien mencionaba el nombre de su padre, parecía perderse un instante en la oscuridad. Durante semanas, los investigadores reunieron fragmentos del rompecabezas, testimonios, documentos, rumores. En una España que aún lamía las heridas del desastre colonial, aquel crimen rural parecía un eco lejano. Pero el eco se convirtió en trueno cuando la Guardia Civil detuvo a Julián Anguita y a su madre, bajo sospecha de asesinato. La historia era difícil de creer. Un sacerdote, su propia madre y un tío implicados en la muerte del patriarca de la familia. Pero las pruebas eran claras. El certificado de defunción falso, las contradicciones, las huellas de una conspiración doméstica. Todo apuntaba hacia ellos. Los vecinos contaban que Antonio y su hijo discutían a menudo, que el padre planeaba vender unas tierras que Julián consideraba herencia sagrada, que el cura, acostumbrado a mandar, no soportaba la idea de que el viejo tomara decisiones sin su consentimiento. Algunos decían que la ambición le había cegado, otros que el orgullo lo había convertido en verdugo. En los interrogatorios, Julián mantuvo la calma. Negó todo. Su voz era firme, su fe inquebrantable, pero los investigadores encontraron contradicciones en su relato. Se descubrió que había ordenado el entierro de un cuerpo inexistente, firmado con un nombre falso. Las pruebas eran irrefutables. Cuando el juez lo confrontó, Julián sonrió apenas. «Padre e hijo somos uno solo en la fe», dijo, «y el Señor conoce la verdad». Aquella frase quedó grabada en los diarios de la época. Era la máscara perfecta de un asesino que aún creía tener la bendición de su sotana. El 5 de junio de 1900 comenzó el juicio en Granada. Las salas estaban abarrotadas. La prensa nacional enviaba corresponsales. Era el caso más morboso del año, un cura acusado de parricidio. El pueblo entero parecía dividido entre la incredulidad y el morbo. El fiscal habló con voz firme. El reverendo Julián Anguita no solo mató a su padre, mató también la fe de quienes creyeron en él. Durante días, los testigos desfilaron ante el tribunal. Vecinos, campesinos, peritos, incluso monaguillos. Cada uno aportó un detalle, una discusión escuchada, un documento manipulado, una actitud sospechosa. Poco a poco, el retrato del sacerdote piadoso se desmoronaba. El defensor intentó apelar a la locura temporal, a la influencia de la madre, a los celos familiares. Pero nada logró borrar la imagen del sacerdote frío calculador, que firmó el certificado falso y ocultó el crimen bajo el manto de la religión. La sentencia fue unánime. Julián Anguita, su madre y su tío, culpables del asesinato de Antonio Anguita Hidalgo, pena de muerte por garrote vil. El veredicto se leyó entre murmullos. Algunos rezaron, otros aplaudieron. El cura, en cambio, apenas bajó la cabeza. Nadie supo si en ese momento rezaba o maldecía. Julio de 1901. En el patio de la prisión de Granada se levantó el cadalso. Era temprano. El sol nacía sobre los tejados, indiferente a los hombres y sus pecados. Julián Anguita caminó sereno, vestido con una túnica blanca. Llevaba un crucifijo entre las manos. Los testigos dicen que no pidió confesión ni perdón. Solo murmuró una frase que el verdugo años después recordaría: «Lo hice por el honor de la sangre». Apretaron el tornillo y el silencio se extendió. La justicia había cumplido su sentencia, pero el pueblo no halló consuelo. En Castillo de Locubín, las campanas doblaron 3 veces y luego callaron. Durante años, nadie volvió a mencionar el nombre Anguita en voz alta. El cura del crimen había muerto, pero su sombra quedó flotando sobre el valle, entre los olivares, como una advertencia. Más de un siglo después, el caso del cura del crimen apenas sobrevive en algunos archivos, recortes amarillentos y leyendas locales.
Fue un crimen de otro tiempo, sí, pero con ecos universales, la ambición, el orgullo, el poder que corrompe incluso al hombre que viste el hábito. El cura Julián Anguita no fue un monstruo en apariencia, fue un hijo, un sacerdote, un hombre con educación y fe, y quizá por eso su historia sigue siendo inquietante, porque demuestra que el mal no siempre grita, a veces reza. Dicen que en las noches de niebla, cuando el viento baja del cerro, aún se escuchan las campanas que repican solas en Castillo de Locubín. Nadie sabe si son las del templo o las del alma de un hombre que creyó poder esconder su pecado tras la sotana. Y así termina la historia del cura del crimen, un caso que el tiempo quiso enterrar, pero que la memoria y el misterio se niegan a olvidar. Si has llegado hasta aquí, es porque te atreves a mirar donde otros prefieren cerrar los ojos. Cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te impactó de este caso. ¿El secreto familiar? ¿El silencio del sacerdote? ¿O la manera en que el pueblo eligió callar? Y dime también, ¿desde dónde nos escuchas? ¿Hay alguna historia parecida en tu ciudad o en tu pueblo? Quizá un crimen antiguo que aún murmura entre las paredes. Si te ha gustado este episodio, suscríbete y activa la campanita. Así no te perderás el siguiente capítulo, si te atreves.